Hola, como imagino que en el vídeo anterior habéis echado de menos que hablase de la paradoja de los gemelos, vamos a hablar ahora, que tampoco toca aquí, pero es que tampoco tocaba antes. Normalmente la paradoja de los gemelos se explica en relatividad especial, que es donde estamos ahora, pero más bien es una paradoja de la relatividad general. De todas formas, en todas partes se explica en relatividad especial. Pues yo ni cuando tocaba ni cuando toca. Lo voy a explicar aquí en medio, lo voy a recordar porque es algo evidente con lo que hemos explicado en el vídeo anterior. Y así comentamos el por qué no lo he explicado antes. Dos sistemas de referencia inerciales. Tengo la persona en la Tierra y vamos a suponer, paradoja de los gemelos, su hermanito gemelo que se monta en una nave y se va. ¿Vale? Con lo que hemos visto de contracción espacial y dilatación temporal, la personita verde, el hermano verde, va a ver que todo lo que ocurre en la nave ocurre más despacio. ¿Eso qué es lo que significa? Que para este hermano verde, si para él han pasado 20 años, por ejemplo, mientras ha estado mirando la nave, en la nave, por ejemplo, han pasado 2 años. ¿Vale? ¿Por qué no lo he explicado en su momento? Porque si nos damos cuenta, este sistema de referencia y este sistema de referencia son inerciales. Eso significa que los dos están en las mismas condiciones. Eso lo que significaría es que para el hermano rojo la situación sería idéntica. Es decir, para el hermano rojo vería que todo lo que pasa en la Tierra pasa más despacio, con lo cual para él habrían pasado 20 años, sin embargo para la Tierra 2. Ahí hay una verdadera contradicción. En realidad lo que pasa aquí es lo siguiente. Cuando el hermano de la nave se va en la nave, esa nave acelera, y luego si quiere volver a coincidir, en algún momento tendrá que hacer algún cambio, aunque sea de trayectoria, con lo cual hay una aceleración. En el momento que hay una aceleración ya tenemos unas diferencias de sistemas de referencia. Ya no están en las mismas condiciones, ya no son dos sistemas de referencia inerciales. Vamos a considerar este inercial, pero este no, porque sufre una aceleración, y ahí es cuando surge verdaderamente la paradoja. Es decir, en estos momentos sí que cuando este hermanito llega aquí, pueden haber pasado en la Tierra 20 años y en la nave solamente 2. Con lo cual, si los dos tenían 20 años, por redondear, el hermano pasa a tener 40 años, han pasado 20, sin embargo este hermano gemelo pasa a tener 22. Pero fijaos que necesitamos un sistema acelerado para fijar, digamos, esa diferencia y para que veamos cuál es el que realmente envejece a un ritmo normal y cuál es el que envejece más lentamente. Ojo, no se gana nada. El hermanito rojo ha vivido 2 años. Ha visto sus películas, ha leído sus libros, ha estudiado sus carreras, ha hecho sus cositas. 2 años. Para este han pasado 20 que ha tenido su vida. ¿Vale? Es decir, aquí siempre preguntan, ay, pero entonces mola porque me voy. No, no mola. O sea, tú simplemente has vivido 2 años viajando y mientras tú has viajado 2 años, en la Tierra han pasado 20. Tu hermano que es gemelo, pues vas a ver cómo la pinta que vas a tener tú dentro de 20 años, pero no ganamos nada de tiempo. ¿Vale? Pues esto sería la paradoja de los gemelos, que normalmente me piden explicarla en la relatividad especial, pero fijaos que necesitamos un sistema acelerado para fijar esas diferencias. ¿Vale? Atención, pregunta. ¿Influye que se lleven bien o se lleven mal? Sí, mucho, mucho. ¿Verdad? Si se llevan mal, normalmente este ya no vuelve. Claro. Con lo cual nunca pondremos de manifiesto esa diferencia temporal. Sí me gusta, preguntas de nivel. Y ahora ya vamos a empezar con formulitas y ese tipo de cosas. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es la dinámica relativista. Estos serían los conceptos clásicos de momento lineal o cantidad de movimiento y de energía. Es decir, si pensamos en un sistema donde no hay ninguna fuerza conservativa, no existe energía potencial gravitatoria ni eléctrica, es decir, un sistema aislado, un cuerpo tiene energía por el hecho de tener movimiento. Perdón, y a esa energía la llamamos energía cinética. En Newton tenemos dos principios de conservación, la conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal y la conservación de la energía. La conservación de la energía. Vale, pues, si Einstein se ha cargado todo lo que es las distancias, los tiempos, nos toca hacer una revisión de todo lo que es la dinámica. Y entonces, intentando que haya una cierta conservación en los diferentes sistemas de referencia inerciales, Einstein llega a la conclusión que el momento lineal o la cantidad de movimiento va a venir expresado de esta forma, que es m por v partido por raíz de
1 menos v cuadrado c cuadrado. Acordaos que al término 1 partido por la raíz se le podía llamar gamma. Esto es gamma por m por v. Y la energía va a pasar a ser E igual a mc cuadrado. Ojito, suena esa fórmula, ¿verdad? Sí. Pero todavía no. No. Partido por raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Es decir, lo que sería gamma mc cuadrado. Y estos serían los nuevos términos de momento lineal o cantidad de movimiento y de energía. Vale, aquí me toca hacer un inciso. En segundo de bachillerato siempre se habla de un concepto que me toca explicar, muy a pesar mío, que es el siguiente. Si yo comparo el momento lineal con el clásico, acordad, lo verde es lo clásico, con el relativista, yo lo que puedo pensar es que, para que haya una cierta equivalencia, la masa es igual a esto. Es decir, que de aquí podemos deducir que la masa es igual a la masa en reposo partido por raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. Y esto lo podemos llamar masa relativista. Es decir, que la masa también depende del sistema de referencia. Tenemos una masa propia medida por uno mismo, y si yo me pongo en movimiento, mi alumna aventajada me diría que mi masa tiene esta expresión, que vemos que aumenta, con la velocidad aumenta. Vale, pues en un ejercicio de segundo de bachiller me pueden preguntar cuánto vale la masa relativista de un objeto que se mueva a una cierta velocidad. Tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿vale? Ya en 1948 Einstein publicó un artículo donde recomendaba no utilizar esta fórmula. ¿Pero por qué? Porque matemáticamente sí que es correcto. Por la tendencia a sustituir las fórmulas cambiando la masa por la masa relativista. Es decir, sería muy fácil pensar que entonces, si esto funciona cambiando la masa por la masa relativista, por la energía cinética también cambiamos la masa por la masa relativista, pero fijaos como eso no es cierto, ¿vale? Pero bueno, os doy la fórmula porque me pueden pedir en algún examen que calcule la masa relativista. Es simplemente ese término de ahí, ¿vale? Entonces, retomemos. Vamos a analizar esta fórmula que es muy importante, que se va pareciendo a la fórmula que todo el mundo conoce. Si yo cojo esta fórmula, esta formulita de aquí, de esta fórmula me gustaría destacar dos cosas. Primero, a medida que la velocidad vaya aumentando, a medida que la velocidad de ese objeto vaya aumentando, este término se va a ir acercando cada vez más a 1, con lo cual esto se hace muy pequeño, con lo cual la energía se hace muy, muy grande. Eso significa que yo, para que un cuerpo tenga mucha velocidad, la energía que le tengo que aportar es brutal. Cuanto más se acerque la velocidad a la velocidad de la luz, la energía que yo tengo que aportar para aumentar un poco su velocidad es enorme. Con lo cual vemos ahí una imposibilidad de que un objeto que tenga masa pueda alcanzar la velocidad de la luz. Fijaos, si la velocidad llegara a la velocidad de la luz, c cuadrado entre c cuadrado es 1, 1 menos 1 0, algo partido por 0 no existe, pero en el límite sería infinito. Es decir, para conseguir que un objeto llegue a la velocidad de la luz, debería tener, tenemos un terremoto, debería tener una energía infinita, lo cual es imposible. Ya tenemos un motivo por el cual no hay ningún objeto que pueda alcanzar la velocidad de la luz. Y ahora llegamos a una de las cosas más revolucionarias de la teoría de la relatividad. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a colocar un objeto en reposo, la velocidad 0. Vale. Clásicamente, un cuerpo con velocidad 0, la energía que tiene es 0. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo sustituyo v por 0, 0 entre c cuadrado es 0, 1 menos 0, 1, y entonces llegamos a la maravillosa fórmula de E igual a m por c cuadrado. Un detalle, si pongo m, se entiende que es la masa en reposo, ¿vale? Puedo poner m sub 0 o m simplemente. Cuando quiero hacer referencia a la relativista le pondré una r, ¿vale? Si no pongo nada se entiende que es la masa en reposo. Esta es la famosa fórmula que todo el mundo ha visto en alguna camiseta, que todo el mundo, si le preguntan dime una fórmula, para la gente que no sabe nada de ciencia, y nos dice esta, nos nombra Pitágoras y nos ponen esto. Vamos a entender realmente lo que es esta fórmula. Esto sería la energía que tiene un cuerpo que está en reposo. Entonces, en reposo, clásicamente, un cuerpo no debería tener energía. Aquí lo que estamos viendo es que la masa es una forma de energía. Y esto nos lleva a que cambiemos
todo lo que conocemos. Porque, por ejemplo, en química, todas las formitas que hacéis, cuando ajustáis una reacción, lo que estáis haciendo es aplicar la conservación de la masa. La masa en un sistema se conserva. Sobre todo en química jugáis a eso siempre. Y por otra parte, desde pequeñito nos han enseñado que la energía ni se crea. Ni se destruye, solo se transforma. Y es de letras. ¿Vale? Esto no estaba preparado. No. Vale. Oye, no está preparado nada. Nada. No digas eso, a ver Oye. si se van a creer. Vale, pues esto lo que me está diciendo es que, cuidado, no es cierta esas dos cosas por separado, sino que hay que juntarlas. Esto, para que lo entendáis, es como si yo me voy a una tribu aislada del mundo, en mitad de África, en un sitio con mucho calor, y yo intento convencerles, voy con un cubito de hielo, lo saco de la neverica, ¡pum! Y les digo, esto que ves, esto que tocas, que no habías visto en tu vida, es lo mismo que ese agua que corre por el río, solo que está en un estado distinto. Esto sería lo mismo. Esta fórmula lo que me dice es que la energía y la masa son lo mismo. Hay un factor de conversión en cuanto a unidades, un número muy grande, por cierto, 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Es decir, la masa y la energía son lo mismo, con lo cual yo podría convertir, según esta fórmula, energía en masa, o puedo convertir masa en energía. Por tanto, lo que se conserva siempre es la unión de la masa y la energía. Normalmente en química, digamos que no se había apreciado antes por lo siguiente. Si yo de aquí despejo la masa es la energía partido por c cuadrado. Insisto, si c es 3 por 10 a la 8, que es un número muy grande, al cuadrado sería 9 por 10 a la 16 metros por segundo. La c. Entonces, esto lo que me está diciendo es que para que yo notase esa conversión de masa en energía, necesitaría una energía brutal para que variase la masa. En ninguna reacción química va a ocurrir eso, de forma que yo puedo tratar por un lado la masa y por otro lado la energía. Pero, por ejemplo, en una reacción nuclear, esto sí que se pone de manifiesto. Yo puedo convertir energía pura en masa. De hecho, en el CER, en el acelerador de partículas, siempre nos han enseñado que yo cojo una partícula, la bombardeo y la rompo. En realidad no es eso lo que se está haciendo. En realidad lo que se está haciendo es acelerar unas partículas para que tengan mucha energía y en el proceso de colisión con otra, parte de esa energía se convierta en materia y aparezcan partículas nuevas. Realmente ahí estamos poniendo de manifiesto esta fórmula, convirtiendo energía en masa. Pero lo que sí que ya se está haciendo, y lo vamos a entender enseguida, sería la fórmula en su estado original. La masa se puede convertir en energía. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el Sol. El Sol, toda esa energía tan brutal que está emitiendo, lo que está haciendo es, entre otras varias reacciones nucleares, está convirtiendo hidrógeno, ahora lo explico muy simple, cuando veamos nuclear lo explicaremos bien, hidrógeno lo junta para formar otro átomo, que es helio, pero en ese proceso hay una variación de masa, hay una pérdida de masa que se ha convertido en energía pura, y esa es la que emite. Nosotros, los humanos, también hemos aprendido, desgraciadamente, a hacer esto. Esto es lo que pasa en una bomba atómica, tanto de fisión como de fusión, o esto es lo que hacemos en una central nuclear. En una central nuclear, insisto que lo explicaremos mejor más adelante, yo cojo un átomo de uranio y lo rompo en trozos. Vamos a hacerlo simple, en 2 trozos. Vale, pues cuando yo cojo la masa del uranio inicial y cojo los dos trocitos y sumo la masa, veo que hay una pequeñísima diferencia. Esa pequeñísima diferencia de masa es la que se convierte en energía y es lo que obtenemos en una reacción nuclear. O sea que esto nos abre un mundo totalmente nuevo, y en cuanto a principios de física pura, 2 principios que estaban desconectados, como la conservación de la masa y la conservación de la energía, se juntan en el principio de conservación de la masa-energía, porque son exactamente lo mismo. Insisto, pensad que este número es muy, 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 muy grande. Por ejemplo, si yo consiguiera, técnicamente es complicado y por ahora no se puede, 1 gramo de materia, 1 gramo de agua, unas gotitas de agua, convertirla de alguna forma en energía pura, ese gramo de agua, por ejemplo, de cualquier átomo de agua es una molécula, obtendría el rendimiento energético equivalente a 2000 toneladas de gasolina. Es decir, yo cojo 2000 toneladas de gasolina, lo meto en un motor, y sería el equivalente a si yo convirtiese
1 gramo de cualquier tipo de materia en energía pura. O sea que esto es una fuente de energía brutal, que es lo que utiliza la naturaleza. El Sol está haciendo esto. ¿Vale? Vale, entonces ahora tenemos los conceptos clásicos, que los he mantenido ahí en verde, y este es el concepto de energía relativista. Vale, pero hemos visto que la energía, parte es por el tener movimiento y parte es por la propia materia, que hemos visto, es igual a mc cuadrado. Vale, pero si yo quiero calcular la energía cinética de un cuerpo, ya tenemos claro que no es esta fórmula, y esta es la energía total. Pues fijaos, la energía total de un cuerpo será la energía en reposo más la energía por el hecho de tener movimiento. ¿Vale? Entonces de aquí, si yo quisiera calcular la energía cinética que tiene un cuerpo, simplemente despejamos. Es la energía menos la energía en reposo. Recordemos, la energía total del cuerpo es esta fórmula. Permitidme, en vez de trabajar con la raíz, con gamma mc cuadrado, insisto, la m es la masa en reposo, menos la energía en reposo, que es la formulita que acabamos de ver, mc cuadrado. Bueno, aquí si queremos podemos sacar factor común, mc cuadrado, y me queda gamma menos 1 por mc cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la energía cinética. Si yo jugase con esta formulita para velocidades pequeñas me daría lo mismo que la fórmula clásica de la energía cinética. Hay poco error, poca diferencia. Por eso no nos habíamos dado cuenta de que esta fórmula no era correcta, porque numéricamente dan lo mismo. Pero a medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, esta formulita y esta formulita dan términos totalmente diferentes. Y esta es la realidad. A partir de aquí ya empezamos a jugar. Es decir, los físicos, cuando ya tienen su estructurita, dicen, ¿y sí? ¿Vale? Entonces, de aquí, si relacionamos la energía con la cantidad de movimiento, el momento lineal que hemos visto antes, llegamos a una formulita que me dice que E cuadrado, cuando digo E, sí que es la energía total. E cuadrado se puede poner como la energía en reposo al cuadrado más C cuadrado P cuadrado. ¿Vale? Simplemente jugando. ¿Qué utilidad tiene esto? Fijaos, yo de aquí, si despejara esto, E sub 0 al cuadrado es igual a E cuadrado, la energía total al cuadrado, menos C cuadrado P cuadrado. Seguro que es una tontería, pero ¿de dónde sale la P? De repente ahí. Sí, pues no es tontería, es magia, no es ninguna pregunta. Esto es Harry Potter tercer nivel. Por eso he dicho que se ponen a jugar con la formulita que habíamos visto antes, de la cantidad de movimiento. El easy, es sí. este easy. Entonces, este término, digamos que no hago la demostración, ¿vale? Solamente voy a utilizar para que veáis a qué cosa vamos a llegar, ¿vale? Sería jugar con la expresión de P, a partir de ahí hacer matemáticas. Vale, Pero que también, una vez que está la estructura, ¿qué pasaría, vale? Para encontrar relaciones. Esta formulita, que muy bien visto, nos la creemos, tener fe. Llegamos aquí y fijaos, esto es la energía en reposo. La energía en reposo, cada sistema de referencia, su propia energía es invariante, la mide él. Por tanto, este término, luego si desarrolláramos mucho más la teoría, veríamos que esto es un invariante. Es decir, la teoría de la relatividad no es que todo es relativo, sino que hay cosas que son relativas, como el espacio, como el tiempo, y cosas que son absolutas. Bueno, pues este término es un término absoluto, es decir, cualquier sistema de referencia va a tener esta expresión que es constante. Es decir, para la persona que está en la Tierra mide esto y le da un valor, para la persona de la nave mide esto y le da exactamente el mismo valor, porque equivale a la energía en reposo. Esto es un invariante, ¿vale? Simplemente para comentarlo. Y ahora ya, para adentrarnos en otra revolución auténtica, ya estamos poniendo supuestos un poco extraños, es lo siguiente. Yo tengo este término de aquí, ¿vale? Queda claro que el momento lineal de una partícula, si está en reposo, no tiene momento lineal, no tiene cantidad de movimiento, y evidentemente si a mí se me ocurriera pensar en algo que no tuviera masa, pues evidentemente tampoco tendría momento lineal, ¿vale? Sin embargo, pensemos en esto. Si yo considero un cuerpo que no tiene masa, si no tiene masa en reposo, significa que su energía en reposo es cero, ¿vale? Acordaos que energía es mc cuadrado. Entonces, si yo considero un cuerpo que no tiene masa, no sé qué puede significar eso ahora, lo veremos, ¿vale? Pero si yo me imagino esto, el easy que hemos comentado,
este término se va y llegamos a que e cuadrado, esto se va, es igual a c cuadrado, p cuadrado. Si quitamos los cuadrados, llegamos a que e es igual a c por p, y entonces p, la cantidad de movimiento, el momento lineal de una partícula que no tenga masa, que clásicamente debería ser 0, me encuentro que es e partido por c. Que esto también es algo muy revolucionario y que esto, aunque estemos en relatividad, nos va a introducir en física cuántica. Voy a tener partículas que no tienen masa, lo adelanto ya, por ejemplo, un fotón. Y un neutrino. Y los neutrinos hay una discusión sobre si tienen o no, o sobre si tienen o no masa, ¿vale? Los famosos neutrinos. Hablaremos de ellos. Vale. Entonces, la luz sí que, la partícula de luz, que es un fotón, ya veremos lo que es, no tiene masa y entonces, pese a no tener masa, es capaz de chocar, de empujar algo. ¿Por qué? Porque tiene momento, tiene cantidad de movimiento. Digamos que el momento, para que os hagáis una idea, es como un cuerpo que tiene momento, cuando choca con algo, le pasa parte de ese momento y lo empuja. Pues la luz puede empujar. Y con esto damos por zanjado lo que es la relatividad especial. Con esto ya podéis hacer ejercicios de todo tipo, no podemos profundizar más porque se complica, pero creo que para hacernos una idea y poder hacer los ejercicios de segundo, yo creo que está más que bien. ¿De acuerdo? Ya. Una cosa, por favor. Sí. Es que no sé para qué te complicas todo, porque bastante al principio, antes de la explicación, has dicho que no se podía hacer que ningún objeto viajara a la velocidad de la luz. Porque la masa y la energía... Claro. Vale. Pero si tú coges una linterna y la enciendes y la tiras con fuerza, pues que tienes un objeto que está viajando a la velocidad de la luz. Si está encendida. Claro, si la tiras apagada, no. Vale, con esto queda claro la relatividad especial. Hasta aquí llegamos. Vale, bien, hasta luego.